Bienvenidos a la presentación Poder Económico Mundial en su máxima expresión. En esta presentación veremos un modelo simple de acumulación del capital que ha permitido a lo largo de los últimos 100 años consolidar ciertas estructuras de poder económico que hoy en día tienen mucho más poder que las principales potencias mundiales en términos políticos. Es decir, hay ciertas empresas, configuraciones de empresas que las veremos a continuación, que tienen actualmente más poder que los presidentes más importantes del mundo. En primer término, les presento un pequeño modelo que es intuitivo, pero para que vean las diferentes capas en cuestión de tamaño que podemos encontrar en términos de empresas. Yo lo llamo secuencia de expansión del modelo capitalista y está integrada por estas 8 dimensiones. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que en el mundo existen empresas que con el tiempo y en función de que superen ciertos desafíos se van expandiendo y van haciendo grandes e importantes a nivel sectorial. El próximo paso del crecimiento de las empresas, una vez que ya son grandes, es lograr mantener el monopolio. El monopolio por sector es muy importante para una empresa en el caso de aquellas que pueden conseguirlo, porque les permite manipular el precio y la cantidad de bienes disponibles en el mercado, ¿no? Cuando hay mucha competencia, el precio termina siendo una puja entre las 4, 5, 20 o 100 empresas del sector. Cuando no se tiene poder sobre el precio del bien, se llama commodity, ¿no? Cuando es un precio donde no importa qué tan grande sea la oferta que yo tengo para ofrecerle al mercado, no alcanzo a alterar el precio del mercado. Bueno, ahí estamos frente a un commodity o un modelo de competencia perfecta. Las empresas lo que buscan es combatir a su competencia, sacarlas del mercado. De esa manera pueden empezar a manipular el precio al que venden. Bueno, esa fase es una tendencia monopólica. Cuando una empresa llega a controlar todo el sector, estamos frente a un monopolio. Normalmente los servicios públicos son monopolios, en muchos países las telecomunicaciones también son monopolios. Y en algún momento la estructura empresarial que ya maneja el monopolio de una actividad de un sector en un país empieza a acumular más capital y necesita expandirse hacia otros mercados, es decir, hacia otros países. Allí es cuando la empresa se transforma en una empresa transnacional. Hay un libro muy interesante que mucha gente no lo lee por el autor, ¿no? Que es un libro de Lenin que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo, y él explica allí el paso que tienen las empresas de carbón principalmente hacia la Primera Guerra Mundial y dice, ojo que esta guerra tiene que ver con las necesidades de expandir las industrias del carbón y del acero fuera de las fronteras de los principales países europeos. Es decir, él en ese momento estaba viendo que la Primera Guerra Mundial tenía más que ver con una política expansionista de estos dos sectores, que eran monopolios cada uno en su respectivo país, el carbón y el acero, y necesitaban conquistar nuevos mercados. Entonces por eso le puso ese nombre tan elocuente, imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, aquí si se quiere sería ver entre el punto 3 y el 4, donde el monopolio que ya concentra el sector dentro de un país intenta conquistar mercados en el exterior. Allí es cuando la empresa pasa no solo de ser un monopolio en su país, sino que pasa a ser una empresa transnacional. En ese camino, muchas empresas lo que hacen es reclutar fondos para poder realizar sus actividades de inversión en los territorios nuevos, oficinas, personal, publicidad, cadenas de distribución. Y allí, bueno, las empresas podrían tomar créditos, pero muchas veces y en la mayoría de los casos no pueden acceder a créditos tan grandes, por lo tanto empiezan a poner en venta porcentajes accionarios, ¿no? Allí es cuando la empresa, si es muy buena, puede cotizar en bolsa, lo que se llama, ¿no? Si no es tan grande,
puede vender algunas acciones en el sector privado, pero no va a obtener el mejor precio. Cuando es grande y ha hecho todo un trabajo anterior para poder cotizar en bolsa, sus acciones simplemente cotizan en el mercado y cualquiera con dinero va y compra una fracción de la empresa. Ese dinero generalmente se utiliza para expandirse hacia nuevos mercados o generar nuevos productos. Allí tenemos la figura nueva que aparece. Fíjense que en la trayectoria anterior, si se quiere, tendríamos empleados y tendríamos propietarios del capital, que son los dueños de la empresa. Recién en este punto, cuando ya tenemos sociedades que cotizan en bolsa, aparecen los inversores. Los inversores colocan un dinero, esperan una rentabilidad frente a la ganancia potencial de la empresa, pero no son ni los que ejecutan las directivas dentro de la empresa, no forman parte del directorio normalmente, o por lo menos no lo hacen en forma directa, ni están en las minucias del negocio y tampoco son empleados del sistema. Entonces colocan su dinero, su capital financiero y esperan desde allí un retorno de una inversión. Esos inversores con el tiempo y sobre todo en los últimos 40 años se han organizado en fondos de inversión. Es decir, un inversor que ha sido muy hábil y que tiene el respaldo institucional quizás de un banco o de una gran fortuna, empieza a decir, miren, yo tengo una estrategia de inversión donde no coloco el dinero en una sola empresa, por ejemplo en Coca-Cola o en Microsoft, sino que tengo una estrategia de colocar cierto porcentaje de la inversión en un banco, cierto porcentaje en una empresa de comercio electrónico, en un autopartista, y en función de cómo se mueven las acciones de esos sectores, hay veces que sale de una posición, es decir, retira su inversión y la coloca en otro. Puede ser también, tenemos allí los tenedores de bonos de la deuda. Bueno, cuando esa actividad se hiperprofesionaliza, normalmente se organiza en lo que es un fondo de inversión. Entonces algunos inversores dicen, bueno, podría yo poner directamente el dinero en una empresa como Coca-Cola o podría ponerlo en un fondo de inversión que va a poner un porcentaje en Coca-Cola y un porcentaje en otras empresas. Puede poner en oro, en plazo fijo, en bonos de deuda de los países, en empresas tecnológicas, autopartistas, de comercio electrónico, de defensa, por ejemplo. Y allí se genera una figura que es, si bien está hace mucho tiempo, es relativamente nueva para el análisis, digamos, no hay mucho material para estudiar esto, donde aparece el director del fondo de inversión. El director del fondo de inversión es una persona que tiene a disposición las inversiones de un montón de personas, que pueden ser personas, pueden ser bancos, pueden ser organizaciones, por ejemplo una mutual puede también poner dinero allí, un Estado nacional, bueno, y maneja según su criterio a dónde va a invertir, no solo su dinero, sino el dinero de toda la gente que ha confiado en él. Y esta es la cima, la cúspide de la cadena alimenticia o de la cadena alimentaria en el sistema capitalista. Tenemos a continuación dos enlaces donde pueden consultar las listas más actualizadas del volumen de dinero que manejan los principales fondos de inversión. Tenemos que tener en cuenta que en el contexto de crisis pandémica muchas inversiones van oscilando abruptamente día tras día, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este último caso el auge de las empresas de e-commerce y la caída fantástica de las empresas de turismo, por ejemplo, ¿no? Pero en línea general el top 10, digamos, de las empresas que se dedican a hacer fondos de inversión es más o menos el mismo, ¿no? Bueno, en estos dos enlaces que les muestro aquí van a tener el acceso a quiénes son estos grupos y qué volumen de dinero manejan. Respecto del último corte disponible, vamos a comentar ahora qué volumen de dinero manejan y quiénes son.
Los principales fondos de inversión a nivel mundial son aproximadamente en este orden, como les digo, en función de cuando vean esta presentación, esto va a ir cambiando, pero el primero y más grande es BlackRock, el segundo es Vanguard, VS Group el tercero, State Street el cuarto, Fidelity el quinto, Allianz y PIMCO, que es una empresa que tiene dos organizaciones para realizar las operaciones, está en sexto lugar. El séptimo es JP Morgan, el octavo es el Banco de Nueva York, Mellon Investment, el noveno es Capital Group, el décimo es PIMCO solo, que es en combinación con Allianz, es el número sexto. Para, por ejemplo, las personas que ven deporte, Allianz tiene mucho gasto en publicidad, ¿no? en todos los estadios, básicamente de cualquier deporte. Amundi el número 11 y Goldman Sachs el número 12. Como datos y de otras presentaciones que ya hemos visto anteriormente, recordarán, por ejemplo, que el principal propietario de JP Morgan y de Goldman Sachs es BlackRock y Vanguard. Por lo tanto, a medida que uno va descendiendo en la lista de los fondos principales, va a encontrar que hay una cuestión de, no sé si decirlo correlación, pero es que básicamente los fondos más chicos son segundas marcas de los fondos más grandes. Por lo tanto, concentrándonos en los primeros 10 o incluso en los primeros 5, vamos a encontrar los resultados principales que estamos buscando en este estudio. Aquí les resumo el volumen de dinero que están manejando los 4 fondos más grandes solamente, ¿no? Tenemos a BlackRock con 6.52 trillones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Vanguard Group con 5.6 trillones de dólares, State Street con 2.8 trillones de dólares y el fondo Fidelity con 2.7 trillones de dólares. Las 4 empresas están manejando 17.62 trillones de dólares. Tenemos que entrar, digamos, en la conciencia de saber que este fondo, que ahora lo vamos a comparar con países para que podamos tener una perspectiva del volumen de dinero al cual nos estamos refiriendo, está siendo manejado a discreción por 4 personas, ¿no? Ahora vamos a comparar el volumen de dinero que manejan estas 4 personas que dirigen los fondos BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity con los fondos que manejan las principales potencias en términos de países del mundo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la evolución del gasto público mundial, ¿no? Esta es la suma de los presupuestos de todos los países del mundo, de los presupuestos de gasto público, es decir, con todo lo que se maneja, lo que nosotros llamamos el Estado, sería la suma de todo el dinero que maneja el Estado argentino, considerándolo en su nivel municipal, provincial y nacional, más la suma de todo el dinero que maneja el Estado brasileño, el Estado de Australia, el estadounidense, de todos los países que integran la Comunidad Europea, en fin, de todo el mundo. Fíjense que el dinero que está bajo la billetera, digamos, de los presidentes de todo el mundo suma 14.3 trillones, ¿no? Recordemos que son solamente los 4 fondos más grandes del mundo manejan 17 trillones. Tenemos aquí, por ejemplo, este presupuesto estatal que les mencionaba de los 4 países más importantes del mundo en términos de presupuesto que manejan. Tienen, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos, aquí tienen los años, ¿no? Vamos del 70 a el último corte que es 2019. Tienen a Estados Unidos con casi 3 trillones de dólares en su presupuesto público, seguido por China con 2.3 trillones de dólares, Japón casi 1 trillón y 782 billones Alemania, ¿no? Y finalmente aquí tienen para comparar lo que es el PBI del mundo. El PBI del mundo en la última medición de 2019 alcanza la cifra de 87 trillones de dólares. Con estas comparaciones nosotros vamos a, que están resumidas en este pequeño cuadro, vamos a poder
sacar una conclusión de quién tiene más peso actualmente, si se quiere, la geopolítica manejada a través de los intereses que van expresando las principales potencias y cuyas cabezas lógicas son sus respectivos presidentes, o si bien el orden mundial económico a través de, por ejemplo, estos 4 grandes fondos de inversión. Aquí tienen un pequeño resumen. Los 4 fondos de inversión más grandes del mundo manejan en su billetera el 20% del PBI mundial. No nos estamos refiriendo en este caso al gasto público, sino al PBI, es decir, a todo lo que producen todos los países del mundo en un año. El 20% de ese monto de dinero está siendo manejado por 4 personas, que son los directores de estos fondos de inversión. El presupuesto público que manejan todos los presidentes del mundo, es decir, ya ahí sí hablando del dinero estatal de todos los países del mundo, es 3 trillones inferior al monto que manejan estas 4 personas que dirigen los fondos de inversión. Y el PBI de Estados Unidos, toda la producción anual de Estados Unidos para el año 2019, por ejemplo, fue de 21 trillones de dólares. Es decir que si sumamos al 5.º fondo más grande, 5 fondos de inversión manejan el dinero que genera toda la economía norteamericana, que es la primera economía del mundo, en el lapso de un año. En otra presentación vamos a ver muchos más detalles analizando sector por sector de la actividad económica mundial y viendo quiénes tienen más peso en la toma de decisiones y los fondos de inversión, lo que yo llamo el nuevo orden mundial económico, o lo que podríamos determinar más como la geopolítica en términos de los controles estatales en esos sectores.